Estudiantes, un saludo. Vamos a ver la unidad número 2, que como les dije en la unidad número 1 corresponde a esos esquemas que de alguna manera van a ayudarnos a la elaboración de nuestro marco teórico. Esto va a ser importante porque va a permitirnos organizar todas esas referencias y bibliografía que tenemos disponible. Entonces, existen diferentes formas o métodos para la construcción del marco teórico. Estos esquemas lo que van a permitir es que van a posibilitarnos ordenar lógicamente y estructuradamente digámoslo así, esas perspectivas y esos enfoques que nosotros hemos abordado para nuestra investigación. También a estos esquemas se les llama bosquejos, borradores, estructuras, mapas mentales, pero en síntesis lo que esto va a permitir es que va a permitir jerarquizar la información, nos va a permitir ordenarla de forma sistemática, generando así un orden, digámoslo así, más estructurado para la elaboración de nuestro marco teórico, lo que va a permitirnos de alguna forma estructurar la información y dar más claridad a esos conceptos que nosotros tenemos disponibles. ¿Cuáles son las bondades o los beneficios de elaborar un marco o digámoslo así, un marco teórico siguiendo una estructura de esta forma? Lo que va a permitirnos es que va a permitir ahorrar tiempo en la organización de la información, va a permitir apreciar y de alguna manera ver cuáles son los conceptos nodales que son importantes para nuestra investigación. Bueno, vamos a ver por ejemplo este esquema. Este esquema dice y habla sobre el consumo de las drogas en jóvenes. Esa es la problemática de investigación. Entonces ese sería como el tema. Entonces en este caso ustedes ahí van a poner el tema o problema de investigación que ustedes están abordando. Entonces en los 3 cuadritos, como ustedes ven, están unos conceptos básicos necesarios. Entonces por ejemplo ahí está hablando de las drogas. Entonces el que va a definir de las drogas va a definir el concepto de droga, va a hablar de históricamente cómo se ha entendido este asunto, cuáles son sus consecuencias y cuáles son los tipos de drogas que existen. Un segundo concepto va a abordar el tabaco, por ejemplo, como un tipo de droga o bueno, en fin, ya todo depende de cómo ustedes quieran clasificarlo. Entonces va a describirlo, va a hablar de sus efectos y sus consecuencias. Por último, va a hablar de la población juvenil, entonces va a hablar de la etapa juvenil, de cuáles son sus características, va a hablar por qué esta problemática es clave en la adolescencia, entre otros. Entonces, traten ustedes de hacer este mismo ejercicio en sus casas, aborden o tengan claro cuál es su problema de investigación, lo ponen ahí como un eje estructurante del mapa, luego van a desglosar los conceptos importantes que se desprenden de este. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que para la elaboración de estos esquemas también hay otras formas y esas otras formas se las dejo en el documento o en el texto de apoyo donde les presentan otros esquemas que pueden ser útiles para la realización de este marco teórico. Ahora, es importante tener varios asuntos para la realización de un esquema de este tipo. El primero es que hay que ser pertinente, el esquema tiene que ser pertinente y debe adaptarse o debe guardar relación con el problema de investigación que yo estoy abordando. Sus partes constitutivas deben ser coherentes entre sí, es decir, deben obedecer a un criterio lógico. Las partes también tienen que ser organizadas de una forma coherente y sistemática y también deben obedecer a un carácter reflexivo. Como les dije, no es solamente listar una bibliografía o unas referencias particulares, sino que lo que yo voy a hacer es que voy a
hacer una reflexión y un análisis de cómo esa teoría aporta a la resolución de mi problema de investigación. Entonces, en un momento ustedes traten también de imaginarse cómo sería su mapa y cómo lo elaborarían. Entonces recordemos cuál es la importancia o por qué vamos a elaborar un marco teórico. Piensa en el marco teórico como un cuadro, como una pintura o como ese marco que va a permitir encuadrar el problema de investigación que ustedes tienen en unas teorías y en unos enfoques. El marco teórico va a permitir describir el problema de investigación y va a permitir de alguna manera explicarlo, va a permitir darle un sentido a ese problema teniendo en cuenta unos enfoques y unos autores. Por otro lado, el marco teórico también va a permitir establecer como algunas hipótesis, unas posibles conclusiones que nosotros también podemos derivar al final de nuestra investigación. Y por otro lado, una función que cumple también el marco teórico es que va a permitirnos organizar toda esa teoría que hay disponible del tema para nosotros poder analizarla. Por otro lado, otra función simple y precisa y clave para el marco teórico y que sin ella pues quizás no estaríamos cumpliendo con su propósito final, es su propósito integrador, porque como les dije no es solamente acudir a unos autores, extraer unas citas de esos autores y ponerlas en nuestra investigación. Lo que se pretende es que en esa investigación pueda establecer un puente dialógico con las propuestas de investigación que nosotros hemos trazado y desarrollado. Entonces tengan en cuenta los diferentes esquemas que les presento en los textos de apoyo. Pueden seguir que es como el más básico, el que puede de alguna forma también ser más claro para ustedes, pero les dejo otras posibilidades en el texto de apoyo donde van a encontrar unas formas diversas de organizar la información. En este caso entonces damos por concluida esta unidad. Les agradezco.